Desde este templo catedral de Cali nos unimos a todos los que siguen la Santa Misa a través de las redes o los medios de comunicación, televisión y radio. Y queremos compartir con ustedes este final del año litúrgico de la Iglesia. Para los católicos, nuestro año litúrgico termina este domingo 20 de noviembre. Es el último domingo del tiempo ordinario y comenzará un nuevo año litúrgico a los 8 días con el tiempo de Adviento, que es el que prepara ya directamente a la Navidad y la Epifanía. Y queremos en este final del año litúrgico recoger toda la acción de gracias de las comunidades eclesiales, la acción de gracias de los creyentes, hombres y mujeres en todas partes, porque Dios nos ha dado a Jesucristo, se nos ha mostrado y se ha acercado a nosotros en Él. Nosotros tenemos en Jesucristo no solamente la revelación de Dios. Dios muestra su identidad, su ser de Padre, de más profundamente de amor y de misericordia, de comunión y de comunidad con nosotros todos. Y en el mismo ser de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una comunión de amor. Por eso el evangelista Juan, cuando trató de decirle a la gente quién es Dios, el Dios que se nos ha manifestado en Jesús, no encontró otras palabras sino esas tres sencillas: Dios es amor. Y lo repite en sus cartas: Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, no es de Dios. El que ama a su prójimo, hace presente a Dios. Donde hay amor, allí está el Señor. Y por eso al finalizar el año litúrgico nosotros lo que sentimos es que hay una autoridad en nuestra vida y que esa autoridad es la de Dios, pero la de este Dios de Jesucristo y nuestro, el Padre Dios, el Dios amor. Y que cuando hablamos de que hay un reino de Dios y Jesucristo es el rey de ese reino, el rey Mesías, el enviado de Dios, estamos usando un lenguaje propio de las culturas de ese entonces y aún en nuestros días. Todavía hablamos del rey para hablar de esos reinos de España o Inglaterra o Noruega o de distintos países que sostienen la monarquía, o de la reina o del Reino Unido. Por eso es muy importante que nosotros nos centremos en el contenido más que en el lenguaje, porque el lenguaje nos puede llevar a imágenes completamente distintas de lo que es esta autoridad de Jesús. Jesús es autoridad
no en el sentido solo de Dios, que es la máxima autoridad del mundo. Dios es el Señor del mundo, es el creador y dueño, por decirlo así. O Señor, dueño nuestro, le decimos con los salmos. Porque es que el autor es el que tiene la autoridad, la palabra viene de allí. Jesucristo va mucho más allá, no solo es el que muestra la autoridad de Dios, sino el que muestra que esa autoridad de Dios está completamente sometida a que sea lo que Dios es, amor. Y es por eso una autoridad que se expresa en la cruz de Cristo el Señor. Increíble. Pilato, tal vez como siguiendo la acusación que le dijeron los judíos, puso el INRI, que lo vemos todos sobre la cruz, sobre los crucifijos. INRI, que quiere decir la I, Jesús, Jesús, la N, Nazarenus, la R, Rex, la otra I final, Iudeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y lo puso en los 3 idiomas mundiales de entonces: en hebreo, en griego y en latín, porque seguramente Jesús hablaba también esos idiomas como cualquier israelita. Latín porque la tierra de Jesús está bajo el imperio romano, el emperador de Roma, por eso es Pilatos el gobernador el que condena a Jesús. Hebreo porque Jesús es judío y los judíos tuvieron su reino de David, ya no tenían reino en el tiempo de Jesús porque mandaba Roma, el imperio romano, como antes mandaba el imperio griego. Y como antes mandaron otros imperios sobre ellos, pero tenían tetrarcas como Herodes, es decir, una especie de gobernadores de reyesuelos reconocidos por el poder romano y sometidos al poder romano. Entonces Pilato puso ese título porque así lo acusaron. Vea, este está diciendo que él es el rey de los judíos. Y Pilato escribió eso. Los judíos le dijeron: no ponga eso así. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Diga que este dijo que él es el rey de los judíos. Y Pilato les dijo: lo escrito está. Y así lo dejó. Y es muy importante para nosotros entender a este rey crucificado. Y entender que este rey crucificado, Jesús, al mostrar esa gran soberanía que residía en él, en su alma, al mostrar esa gran manera de sobrellevar la pasión, la condena a muerte, los sufrimientos y ultrajes, las burlas, la crucifixión y la muerte. En todo ese relato de la pasión, Jesús es un ser humano de un gran señorío para mantener el silencio o para responder o preguntar, para orar, para animar a unas señoras que estaban llorando cuando lo vieron ir hacia el Calvario. Dijo: no, lloren más bien por sus hijos, mujeres, por sus hijos. Ustedes, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Para incluso en la cruz anunciar el perdón y, como lo escuchamos, interesarse en la conversación que había entre el que estaba a su derecha y a su izquierda, los dos malhechores, y guardar allí su soberanía y poderle responder al malhechor que llamamos el buen ladrón, al malhechor que se dio cuenta en la cruz que
Jesús era inocente y que ellos eran culpables de lo que estaban pagando en esa condena. Y hizo esa oración que trae hoy el Evangelio: Jesús, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús le responde con esa soberanía de amor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el reino de Dios, la soberanía, la autoridad de Dios mostrada en la cruz de Cristo. Y claro, esa soberanía se expresó todavía mucho más fuerte y plena cuando al tercer día Jesús resucita y no sale de la tumba para ir a cobrárselas a los judíos, a Pilatos, a los soldados que lo ultrajaron, a la gente que lo acusó falsamente, que le dijo calumnias, que le hicieron toda clase de ultrajes. No, se le apareció a sus discípulos, a los amigos y amigas cercanos, a los que andaban con él, y mostró que esa soberanía de amor no se quebró ni en la cruz, ni ante la ofensa, ni ante la muerte violenta, ni se quebró tampoco ante el triunfo sobre la muerte, ante la resurrección. La resurrección es una gracia de vivir esta autoridad, esta soberanía de Cristo en nuestras vidas, y con esa fuerza de Cristo resucitado, nosotros también volvernos vencedores. No ser seres humanos derrotados por la muerte que nos llena de miedo, o por los que matan, que nos da más miedo que la muerte, o por los que dominan el mundo y se quieren adueñar de todo con una codicia o una voracidad impresionante, ni que nos metan miedo por acá o por allá, porque sabemos en Jesús que la muerte ha sido vencida, que no estamos aquí para morir, sino para crecer y progresar y perfeccionarnos en la vida hasta la plenitud de Dios, porque entendemos que la vida no es una pelea por el poder, no es esa lucha sin límites. Como decía Jesús, el que quiera ser primero entre ustedes, hágase el último de todos. Y el que manda sea como el que sirve, porque yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces eso es la cruz. La cruz es la no violencia del amor. La cruz es servicio y entrega por los demás. La cruz es autoridad interior que cada ser humano puede tener en sus vidas. Por eso a Jesucristo no solo le decimos Rey que proclama el reino de Dios, sino autoridad que dirige nuestra voluntad, nuestro ser, nuestro vivir. Y eso lo expresamos con otra palabra que es griega, muy hermosa: Kyrios, Señor. Y eso significa que Jesús es el que ejerce el señorío en el corazón y en la vida de nosotros, que lo podemos aceptar como el Salvador, el Señor y el guía de nuestras vidas, y que Jesús y su evangelio son un evangelio de libertad para la humanidad, de liberación de toda esclavitud, no solamente espiritual, idolátrica, sino también social, y de toda esclavitud inhumana, porque no hay esclavitud que sea humana. Jesús transmite esa libertad que él mismo dice: la verdad la conocerán ustedes y la verdad los hará libres. El malhechor, llamado el buen ladrón por nosotros, reconoce la verdad. Jesús es inocente, yo soy culpable. Y ora: acuérdate de mí. Y la verdad lo hizo libre. Es necesario que la verdad de Cristo
nos haga libres y que su autoridad dirija nuestras vidas. Sea esa la súplica con la que damos gracias al Señor por Jesucristo, soberano de nuestras vidas. Con el lenguaje tradicional, Rey del universo, porque es un reino no de los judíos, ni de ahí de Israel, es el Rey universal. Pilato nunca pensó que estaba ante un rey universal, creyó que estaba ante un subversivo que le quería quitar el poder a Roma, al emperador. Pero eso es Jesús, el Rey universal, en este sentido de la autoridad. ¿Cómo nos hace falta la autoridad interior? ¿Cómo le conviene tanto a los pueblos que los que tienen la autoridad externa, los gobernantes, los que nos dirigen, las naciones, las sociedades, estén bien orientados y busquen la verdad, no engañar siempre al pueblo y a la gente? Busquen la justicia en todo sentido, la social, la ambiental, la económica. Busquen la paz, busquen el bien de todos y el futuro para todos. Garanticen con el pueblo que hay futuro. Eso es Jesús. Por eso el reino de Jesús tiene alcances no solo personales, sino también familiares, afectivos y sociales y económicos y políticos, porque Jesús quiere no solo seres humanos libres, sino una humanidad que también propicia esa libertad y esa dignidad de los seres humanos. Gracias, Dios, porque te nos manifiestas y entregas tu autoridad en la persona adorable de Jesús. Amén.